Bueno, jóvenes, en este video continuaré revisando algunas de las características de los capacitores. Comenzaré por un término muy importante, ya lo hemos venido manejando desde el video anterior, que es el término de impedancia. La impedancia se define como la oposición del paso a la corriente alterna dentro de un dispositivo. Esta impedancia está compuesta por dos componentes. Una componente real, que conocemos como la resistencia común, la que conocemos, y una parte imaginaria. Esta parte imaginaria es conocida como reactancia. Entonces, dentro del tema que nosotros estamos revisando, la reactancia para un capacitor está dado por el término que ya hemos manejado ya bastante, que es 1 sobre J omega C. De estas características, esta característica en especial se obtienen dos expresiones que son bastante importantes, que es cómo se comporta el voltaje a través de un capacitor y cómo se comporta la corriente a través de un capacitor. Entonces sabemos que el voltaje a través de un capacitor en el dominio del tiempo es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente que está atravesando a través de este dispositivo. Recordemos que estamos trabajando en corriente alterna. En este tipo de dispositivos la corriente directa no que no sea útil, pero no es tan interesante como trabajar con corriente alterna. Y la corriente que pasa a través de este capacitor se comporta de la siguiente manera. Es la derivada del voltaje que se aplica a nuestro capacitor en función del tiempo. ¿Qué implican estas dos expresiones? Pues bueno, vamos a suponer que nosotros introducimos una corriente en nuestro capacitor que está dada por esta función, es decir, es una señal cosenoidal. Recordemos que omega está dada por esta expresión. Esta expresión es la que nos lleva a esta frecuencia angular a una frecuencia en Hertz. Ok, nos interesa aún así trabajar solamente con esta expresión dada en función de la frecuencia angular y el tiempo. Si nosotros queremos saber cómo se va a comportar el voltaje en nuestro capacitor si tenemos esta corriente de entrada, pues simplemente lo que tenemos que hacer es resolver esta integral. La cual es muy sencilla de resolver. La respuesta de esto simplemente es que este voltaje a través del tiempo se va a comportar como 1 sobre omega C. Recuerden que es la derivada del argumento que adentro, 1 sobre la derivada del argumento por el seno de omega T. Entonces concluimos que este voltaje, se comporta con esa expresión. Simplemente voy a quitar los paréntesis para que se vea un poco más claro. Ok, esta es aparentemente una expresión muy sencilla, pero que implica muchas cosas. Primero, tenemos que observar que a la entrada tenemos una corriente cosenoidal y a la salida tenemos un voltaje senoidal. Es decir, el voltaje está desfasado con respecto a la corriente por 90 grados. Eso es algo muy importante dentro de los capacitores y sobre todo cuando se va a hacer una revisión de ellos dentro de un filtro activo o dentro de algún sistema, porque esto va a crear desfases entre las señales de entrada y las señales de salida. Eso es un factor muy importante. Y segundo, y es una de las características principales de los capacitores, es que la amplitud de nuestra señal de salida del voltaje va a estar atenuada por este factor, 1 sobre omega C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos una frecuencia de 1 Hz y una capacitancia, si es omega igual a omega igual a 1, no es 1 Hz, obvio, y C es igual a 1 faradio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tenemos estas dos condiciones?
la corriente y el voltaje van a tener la misma amplitud. Nos vamos a dar cuenta que si seguimos conservando esta capacitancia de un faradio, pero vamos incrementando la frecuencia, este factor va a ir atenuando la señal. ¿Qué quiere decir? Que este capacitor a frecuencias bajas permite que lo que entra salga con la misma amplitud, y a frecuencias muy altas esta señal se va a ver atenuada. Esto es una característica muy importante que no tenemos que olvidar dentro de los capacitores. Bueno, el siguiente tema, dejando un poco a un lado las características básicas, es acerca de los puentes que se utilizan para medir pequeñas variaciones de capacitancia dentro de los sensores. Son puentes para hacer sensado de capacitores. Para poder ver este tipo de puentes tenemos que ver un caso general que se llama el puente de corriente alterna. Ustedes pueden observar que esto es muy parecido a lo que vimos en clases y que vimos como el puente de Winston. Recordaremos que el puente de Winston tiene ciertas condiciones bajo las cuales se cumplen una serie de ecuaciones. En este caso es lo mismo. La única diferencia con respecto al puente de Winston es que aquí, en lugar de tener una fuente de corriente directa, tenemos una fuente de corriente alterna, y además podremos observar que tenemos 4 impedancias. ¿Qué quiere decir? Pues que aquí podemos tener elementos resistivos, inductivos o capacitivos. Entonces recordaremos cuáles son las condiciones bajo las cuales esto funciona. Recordaremos que aquí, entre estos dos puntos, tenemos un medidor. Podemos medir voltaje, amperaje, etc. En este caso pondré un medidor de voltaje. Ok, entonces, ¿qué sucede? Cuando el voltaje entre B y C es igual a 0, ¿qué implica? Si no hay una diferencia de potencial entre estos dos puntos, significa que el voltaje que hay de esta rama a esta, es decir, el voltaje entre A y B, es igual al voltaje entre la rama que hay aquí, entre A y C. Esta va a ser nuestra primer condición, nuestra primer conclusión. Después recordaremos que a través de cada uno de estos elementos está corriendo una corriente, la cual denominaremos I1, y de este lado I2. Entonces yo puedo expresar esto en función de sus corrientes, es decir, este voltaje va a ser I1 por Z1 igual a I2 por Z2. ¿Ok? Segunda consideración, si este voltaje 0 implica que también, o más bien no habrá intercambio de corrientes entre este punto y este punto, es decir, esta corriente fluye a través de toda esta rama y esta corriente hace lo mismo a través de esta, es decir, la corriente I1 va a ser igual al voltaje debido a la fuente entre la suma de estas dos impedancias, es decir, Z1 más Z3. I2 va a ser este voltaje E más la suma de la impedancia 2 más la impedancia 4. Entonces, una vez que tenemos nuestras ecuaciones dadas, vamos y sustituimos estas dos corrientes con esta impedancia. Entonces obtenemos que la impedancia 1 por el voltaje de la fuente sobre la suma de estas impedancias va a ser igual a esta otra expresión, que va a ser la impedancia 2 por el voltaje E sobre esta suma de impedancias. Cuando desarrollamos esta expresión, lo que obtenemos es lo siguiente. Esto es nuestra ecuación en estado de equilibrio. Esta ecuación es la que nos permite saber
qué variaciones de impedancia tenemos en cada uno de estos elementos. Como recordaremos, a lo mismo que en el puente de Wien, nosotros podemos tener 3 impedancias conocidas y una desconocida. Evidentemente una de ellas va a ser variable para poder equilibrar el puente y así poder conocer pequeñas variaciones en cada una de estas impedancias, la que nosotros deseamos. Y para conocer esos valores tendremos que aplicar esta ecuación, solamente recordando que esto es bajo condiciones de equilibrio. Un término importante que quiero introducir en este punto es el concepto de admitancia. La admitancia es el inverso de una impedancia. Es decir, que yo esto también lo puedo escribir en función de sus admitancias. Es decir, de esta manera. ¿Qué implica esto? Pues que yo puedo escribir esto de esta manera. Esto va a ser muy útil, sobre todo en el análisis de los puentes que vamos a estudiar a continuación y nos van a facilitar en gran manera el álgebra. Debemos de mantener en mente siempre esta ecuación, que es la que nos ayudará a resolver cada uno de los puentes que veremos a continuación. El puente que veremos ahora sí, ya entrando en tema, es el puente de comparación de capacitancia en serie. Este tipo de puentes se utilizan cuando tenemos capacitores de muy buena calidad, es decir, que su factor de disipación está por debajo de 0.1 y es mayor a 0.01. Recuerden que este factor de disipación nos dice las pérdidas que puede tener el capacitor debido al calor que disipa. Bueno, tenemos este circuito. Recordaremos que esta es nuestra impedancia 1, esta es nuestra impedancia 2, nuestra impedancia 3 y nuestra impedancia 4. Lo vamos a apuntar acá de este lado. Nuestra impedancia 1 es la serie o el circuito en serie de esta resistencia con este capacitor y está dado por la siguiente expresión, que es nuestra resistencia más la reactancia debida al capacitor, que es 1 sobre J omega C3. Nuestra impedancia 2, de igual manera, está dada por RS más 1 sobre J omega CS. Pongamos atención que en este caso, esta rama es la que vamos a querer conocer, o más bien desconocemos, y en base a estos 3 elementos vamos a poder conocer esta. Hay que tener eso en mente. La impedancia 3 es simplemente pues la resistencia 1 y la impedancia 4 es igual a la resistencia 2. Entonces ahora tenemos que recordar la expresión que dimos en el caso anterior, que es el caso general, que está dada esta expresión. Cuando las condiciones de equilibrio se cumplen, podemos aplicar esta ecuación. Entonces, si se dan cuenta, la impedancia que deseamos conocer es la que se debe a la impedancia número 2. Entonces podemos reescribir esto como y aquí es donde entra nuestro concepto de admitancia. Esta división la puede expresar esta impedancia como su admitancia, es decir, la impedancia 2 va a ser igual a la impedancia 1 por la impedancia 4 por la admitancia 3. Al reescribir la fórmula, lo que tenemos es nuestra impedancia 2, que es RS más 1 sobre J omega CS, va a ser igual a la impedancia 1, que es R3, más 1 sobre J omega C3. Todo esto multiplicado por la impedancia 4, que es R2, sobre o multiplicado por la admitancia 3, que es el inverso de esto, es 1 sobre R1. Entonces directamente escribo yo aquí R1. Para poder conocer la solución final tenemos que dividir la parte imaginaria de la parte real de estos elementos. La parte real pues lo podemos observar aquí fácilmente. La parte real de esto es RS y luego lo igualamos a la parte real de esta parte, que va a ser R3 por R2 en R1. ¿Ok? Posteriormente tenemos que encontrar, más bien igualar
las partes imaginarias. La parte imaginaria está dada por 1 sobre J omega CS, que va a ser igual a R2 sobre J omega R1 C3. ¿Correcto? Entonces, bueno, tenemos nuestra parte real, nuestra parte imaginaria, y entonces ahora podemos concluir nuestras ecuaciones en estado de equilibrio. Yo voy a conocer el valor de esta resistencia S y va a estar en función de R3 por R2 en R1. Esta relación de resistencias es la que me va a dar el valor de RS. Posteriormente, si igualamos esto, nos vamos a dar cuenta que CS va a ser igual a R1 en R2 por C3, es decir, tenemos el inverso de esto. Entonces, esto es el conjunto de ecuaciones con el cual voy a poder conocer la impedancia y resistencia de cada uno de estos elementos en base al arreglo conocido. Hay que mencionar aquí que por lo general este es un capacitor variable y este es una resistencia variable. En caso de no tener un capacitor variable, se pone un capacitor de valor constante y se va variando la resistencia hasta que se obtiene el punto de equilibrio en este sistema, y entonces se puede conocer el valor de cada uno de estos elementos. Podemos observar que es un método bastante sencillo una vez que conocemos el método de análisis general. Ok, el siguiente puente es el puente de comparación de capacitancias en paralelo. Vemos que a diferencia del otro, lo voy a poner aquí, ahora en esta ocasión estamos en un acomodo diferente y además las capacitancias están en paralelo con la resistencia. ¿Por qué esta variación? Bueno, esta se utiliza para poder censar variaciones en capacitores de menor calidad. ¿Qué quiere decir de menor calidad? Pues que su factor de disipación es menor a 50, que 50 es un valor muy alto, pues definitivamente es un capacitor muy poco eficiente, y mayores a 0.05, que básicamente en este rango ya nos empezamos a encontrar bastantes capacitores comerciales. Entonces, ¿cómo es la manera de abordar este puente? Pues es bastante similar al anterior. Definimos a toda esta parte como la impedancia 1, todo esto como la impedancia 2, todo esto como la impedancia 3 y esto como la impedancia 4. Recordamos nuestra fórmula general del puente general, que es la impedancia 1 por la impedancia 4, que va a ser igual a la impedancia 2 por la impedancia 3. Se pueden dar cuenta que en este caso los valores que queremos conocer son los que están dentro de esta rama, el capacitor P y la resistencia RP. Entonces nos estamos refiriendo a la impedancia 3, es decir, yo reescribo esto como la impedancia 3 va a ser igual a la impedancia 1 por la impedancia 4 por la admitancia 2. ¿Ok? Entonces ahora hay que definir cuál es cada una de estas partes. Mi impedancia 1 va a ser igual, recordando las impedancias en paralelo, va a ser 1 sobre J omega C3, que básicamente lo que nos queda es J omega C3 al sacar ya el inverso, más 1 sobre R3. Nuestra impedancia 2 es simplemente por la resistencia 2. Nuestra impedancia 3 va a ser 1 sobre J omega CP más 1 sobre RP. Y nuestra impedancia 4 pues es simplemente R1. Se pueden dar cuenta que si nosotros vamos y utilizamos esta expresión directamente, se nos va a complicar un poquito porque tenemos fracciones, el álgebra es un poco más complicada, el resultado debe ser el mismo. Entonces, simplemente por comodidad, yo voy a convertir esto a admitancias, es decir, Y3 es igual a Y1 por Y4, y esto como una impedancia. Entonces, ¿cómo es que me queda mi expresión? Bueno, ¿cuál es mire, ya aquí yo cometí un error, la voy a cancelar porque es la admitancia 3, que es igual a la admitancia 1 por la admitancia 4,
entre la impedancia 2. Ok, la admitancia 3 es el inverso de esto, es decir, J omega CP más 1 en RP. ¿Y qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la admitancia 1, que es el inverso de esto, J omega C3 más 1 sobre R3, por la admitancia 4, que es 1 sobre R1, por la impedancia 2, que es R2, es decir, R2 sobre R1. Al igual que en el ejemplo anterior, tenemos que dividir las partes reales de las imaginarias. La parte real va a ser 1 sobre RP igual a la multiplicación de estos dos, que es R2 por R3 en R1. Y esta es mi parte real. Y parte imaginaria va a ser J omega CP, va a ser igual a J omega C3 por R2 en R1. Esa es mi parte imaginaria. Es decir, que mi conjunto de ecuaciones está dado de la siguiente manera. Mi resistencia P va a ser igual a esta relación. R3 por R1 en R2. Es decir, esta resistencia P está dada por la relación que existe entre estas tres resistencias. Y finalmente el capacitor P va a estar dado por la relación que hay entre C3 multiplicando por R2 y R1. De esta manera nos damos cuenta que es muy sencillo encontrar la solución para resolver un puente de comparación de incapacitancias de paralelo. Estos son métodos de medición comunes, bastante estándar. Sin embargo, hay unos puentes más específicos. En este caso veremos el puente de Shearing. Como podremos observar, el puente de Shearing, si lo comparamos con nuestro puente de capacitancia en paralelo y con nuestro puente de capacitancia en serie, podremos observar que es un híbrido. ¿Por qué? Porque en esta rama tenemos un capacitor en paralelo como lo teníamos acá. Acá tenemos una capacitancia y que tenemos una capacitancia en serie con una resistencia. ¿En qué caso se utiliza este tipo de puentes? Pues bueno, este tipo de puentes se utiliza para medir variaciones en capacitores evidentemente de bastante calidad, y este es de los puentes más sensibles para medir capacitancia. ¿Cómo es que se resuelve? De la misma manera, tenemos una impedancia 1, una impedancia 2, una impedancia 3 y una impedancia 4. Definimos la impedancia 1, ¿qué va a ser? Pues es el paralelo de estos dos, es decir, 1 sobre J omega C1 más 1 sobre R1. Mi impedancia 2, ¿a qué es igual? Bueno, pues mi impedancia 2 simplemente es la resistencia 2. Mi impedancia 3 es igual a la impedancia debida a mi capacitor, que simplemente es 1 sobre J omega C3. Y finalmente mi impedancia 4 es igual a la serie de estos dos valores, que son los valores que queremos conocer, o nuestras incógnitas, que va a ser Rx más 1 sobre J omega Cx. Recordamos una vez más nuestra ecuación general, que es la impedancia 1 por la impedancia 4, que es igual a la impedancia 2 por la impedancia 3. En este caso queremos conocer qué es lo que hay en esta rama, despejamos y nos queda que es la impedancia 2 por la impedancia 3 por la admitancia 1. Entonces, introduciendo cada uno de estos valores aquí, obtenemos que Rx más 1 sobre J omega Cx va a ser igual a la impedancia 2, que es R2, por la impedancia 3, que es 1 sobre J omega C3, por la admitancia 1. La admitancia 1 pues es el inverso de este valor. Lo voy a poner aquí, espero que se note bien. J omega C1 más 1 sobre R1. De igual manera tenemos que dividir las partes reales a las partes imaginarias.
La parte real de esta ecuación es simplemente Rx igual a, que es la parte real de esa parte, a, si se fijan, esta es un poco más sencilla, es R2 por, si yo multiplico este por este, se elimina J con J, omega con omega, omega con omega, y de esta manera me queda R2 C1 sobre C3. La multiplicación de este con este con este. Y así es como obtenemos la parte real. Y la parte imaginaria se obtiene obviamente multiplicando el resto de los factores, y nos queda de esta manera, que J omega Cx va a ser igual a recuerden que este es 1 sobre J omega Cx, va a ser igual a R2 sobre J omega C3 por R1. Al simplificar esta par de ecuaciones obtenemos nuestras ecuaciones de equilibrio, es decir que Rx va a estar dada por esta relación y por esta relación que es Cx va a estar dada por C3 R1 en R2. Y con esto obtenemos la solución para nuestro puente de sharing. Hay una cosa que tengo que apuntar respecto a este tipo de puentes. Como observamos al inicio de la clase, el capacitor tiene la propiedad de desfasar la señal de entrada contra la señal de salida. Esto es un problema en este tipo de puentes, porque si las fases están de manera incorrecta, podemos llegar a tener aquí lecturas aun cuando ya tenemos los voltajes correctos, es decir, tenemos los valores correctos pero desfasados, entonces tenemos lecturas en este tipo de puentes que son incorrectas. Este tipo de puentes no son tan fáciles de llevar al punto de equilibrio, pero una vez que se logra, se obtienen mediciones bastante precisas. Entonces estos puentes, al igual que los puentes el puente de Wheatstone, son puentes que son utilizados para poder medir variaciones de impedancia, bueno, en este caso de capacitancia y resistencia en este tipo de circuitos, y también son utilizados en redes de sensores. Bueno, espero que haya sido útil este par de videos y bueno, espero seguirlos viendo en clase y ahí estaremos. Gracias por su atención.